ver que existen prácticamente 5 estados sería estado de alerta, letargo, prácticamente obnubilación, estado estuporoso, el estado estuporoso y el coma. En videos anteriores ya hemos visto que estos estados se pueden comprobar clínicamente. Lógicamente, en este estado está despierto, vigil, conectado con el medio. El letargo es estado de somnolencia más o menos que responde a estímulos verbales de una manera sencilla y superficial. La obnubilación ya lleva un toque ligero o una llamada por su nombre en alta voz. Ya el estupor necesita medidas físicas, algunas técnicas un poquito dolorosas o sobreestimulación para que reaccione prácticamente y se acerca al coma. Ya el coma no existe ningún tipo de respuesta a estímulo, prácticamente no existe respuesta a estímulo. Esa es la clasificación aproximada que ya la habíamos visto en videos anteriores de lo que es los estados de conciencia. Vamos a ver entonces, muy interesante, vamos ahora a ver este diagrama. ¿Para qué lo traje? Para ver cómo se distribuye el agua, por qué puede llegar un paciente a que esa célula se mortifique, se deshidrate y caiga en coma hiperosmolar. Vamos a ver que prácticamente el agua, esto es un esquema, el agua va a estar prácticamente distribuida en el cuerpo humano, prácticamente ocupa, miren cómo el agua va a ocupar un 60% del agua total, de acuerdo al peso del cuerpo. Un paciente de 72 kilogramos, que es el peso aproximadamente estándar que se habla de un paciente a la hora de hablar de fisiología, tiene un contenido del 60%, de 60, 62%, prácticamente hasta un 70%, y mucho más, lógicamente, en los bebés pequeños al nacer, en la primera etapa, que tienen un 78, casi un 80% de agua, porque carecen, lógicamente, de masa muscular. Se deshidrata más fácil, lógicamente, los bebés hay que tener cuidado con eso. Mucho más tejido graso que muscular. Y agua. Entonces tenemos que esta es la distribución. Un 60 aproximadamente de agua aproximadamente. De los cuales, recordar que si seguimos entonces haciendo algunas distribuciones, vamos a ver que esto sería el líquido, la parte intracelular. El agua se encuentra distribuida en la parte intracelular, en un intersticio, que sería intersticial, en esta área, aquí, en un área intravascular, y toda esta parte va a ser lo que se llama extracelular. Estas dos, extracelular e intracelular, están en constante intercambio. Así también con el vascular. Estoy guardando esta parte allá en esa jarrita que les puse allá. Vamos a ver qué contiene esa parte del cuerpo en esa jarrita para el lado de allá. Tenemos entonces lo que es la intracelular, que sería prácticamente el 40% del 60%. Todo esto es el 60% que lo habíamos hablado acá. Tenemos entonces el 40% y por aquí tenemos prácticamente para la parte intersticial un 15%. Y lógicamente me faltaría un 5%. 5% para la parte vascular, que sería plasma y linfo.
en esa parte es el 5%, lo ocuparía lo que es plasma y linfa, que la linfa es muy poco medible, es muy difícil de medir. Lógicamente, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos el 60, el cual tiene el 40 más 20, y ahí tenemos 60%. ¿Qué tenemos en esta parte? Existe lo que se llama el espacio transcelular, que también contiene lo que son los espacios potenciales, que sería el ojo humano, las articulaciones, el peritoneo, el pericardio, ¿ves? Prácticamente estos lugares, las bursas que están cerca de las articulaciones, para donarle a esas articulaciones lo que es el líquido sinovial y a los tendones, a las bursas sinoviales, a las vainas tendinosas, que le dona ese material de las bursas para lubricar como lubricante. Son líquidos que son prácticamente. Ahora, ahí podíamos sumarle el líquido del tubo gastrointestinal, muy importante. Estómago, la producción de la cantidad de saliva en el intestino delgado, en el colon, todos esos líquidos son prácticamente transcelulares, son potenciales. Pero en general, estos son los más, la cantidad que se mide, o sea, el intracelular y el extracelular, con su intersticial y lo que es el intravascular y linfático. Muy bien, prácticamente esto es con respecto a lo que es el peso corporal. Con respecto al peso corporal. El peso corporal muy importante, se tiene en cuenta a la hora de realizar una hidratación de un paciente. No nos vamos ahora a meter en esa parte de la hidratación. Vamos a ver entonces aquí algo interesante. El sodio se encuentra en una cantidad mayor extracelular, que va prácticamente de 135 a 145 miliequivalentes por litro, así se mide. El potasio sería más, el potasio está más intracelular, aunque sería un valor aproximado de 3.5 a 4.5, aunque está lógicamente más de mayor cuantía en el líquido intracelular. Prácticamente el cloro, que se encuentra mucho más elevado en el líquido extracelular. El cloro más elevado, el calcio también más elevado, y así. Y además tenemos el bicarbonato, también mucho más elevado en el líquido extracelular, la parte extracelular. Esta distribución de electrolitos es lo que mantiene un equilibrio estable de lo que es el agua a nivel prácticamente de lo que es intersticial con respecto a la célula y con respecto a vascular. Recuerden que también el electrolito fundamental intravascular, que pertenece al extracelular, también es el sodio. El sodio como elemento más fuerte y que domina lo que es la osmolaridad. Muy interesante. Así que la osmolaridad fundamental va a estar a cargo de la glucosa, el sodio y el potasio. Como lo veremos en la fórmula más adelante. Bien, vamos a ver entonces que hay algunos mecanismos de membrana. Vamos a verlo. Interesante. A nivel de la membrana, hay mecanismos importantes para estos intercambios. Va de lo que es la ósmosis
la difusión simple, difusión facilitada, la difusión facilitada y lo que es el transporte activo. Estoy mencionando rápidamente para que recuerden que la ósmosis es prácticamente, va de donde hay menor cantidad de partículas a donde hay mayor cantidad de partículas. O sea, el agua se mueve hacia un gradiente mayor de partículas, de una menor concentración a mayor concentración. Lo que es la difusión simple va de mayor concentración a menor concentración de partículas, como es lógico. La facilitada está facilitada por fuentes de proteínas que ayudan en esa difusión facilitada. Y el transporte activo, prácticamente recuerden que va, por ejemplo, sodio elevado, la concentración, lógicamente, a sacar el sodio, funcionando con el ATP. El ATP, o sea, una fuerza, una potencia, saca el sodio en contra de un gradiente de concentración, o sea, a la fuerza prácticamente, con una energía, se aplica una energía para que salga esa cantidad de sodio. ¿Qué pasa? Todo esto en sí, todos estos mecanismos en sí, van a traer que hay prácticamente entonces tres tipos de deshidratación. Una deshidratación hipotónica, una deshidratación hipertónica, una deshidratación mixta, que es la que trae posiblemente el 90% de los pacientes cuando viene a emergencia. Es una deshidratación mixta. Es muy difícil que venga, a no ser un paciente que está una semana en el mar perdido y toma agua de mar, muchas aguas saladas, lógicamente que la deshidratación va a ser hipertónica, por lógica, tomo agua salada y así. Pero por lo general, si viene con vómito y diarrea, va a ser prácticamente mixta. Y está el síndrome de hiperhidratación o sobrehidratado. Esto es un caso que está con una venoclisis y se le va a la enfermera la posibilidad del conteo de gotas, el conteo, y empieza a pasar mucho líquido o se retiene demasiado líquido y hay una sobrehidratación. Entonces, viéndolo aquí, la hipotónica, prácticamente el plasma afuera, el plasma es el que va a regir, lógicamente. Si es una hidratación hipotónica, el líquido sale, el agua sale de la célula y la célula se va a deshidratar, se queda seca. Esto es importante. Eso va a ocurrir en coma hiperosmolar. Allá va. Si es una hidratación hipertónica, lógicamente el agua va a entrar en la célula y la célula se hincha. ¿Ves? Muy interesante. Y la célula se hincha. Vamos a ver entonces que en la mixta, bueno, la mixta puede pasar que la célula se hinche o no, y así hay trastornos de hidratación. Y en lo que es la mixta y la sobrehidratación, lógicamente, va a sobrehidratar la célula. La célula se va a poner hinchada en lo que es la deshidratación hipertónica. En la hipotónica se va a llenar demasiado la célula. Y en la hipertónica se queda la célula prácticamente, como les decía, seca. Muy importante. Se irrita y vienen las convulsiones. Muy importante. Vamos a ver entonces qué sería la fórmula de la osmolaridad. La fórmula de la osmolaridad es una fórmula grande que se dice que se multiplica, el sodio multiplica al sodio más el potasio igual a glucosa sobre 18 por urea. Bueno, se dice urea, o normalmente se pone el boom
sobre 2.8. 2.8. El boom es el ácido úrico, la urea, o sea, esa parte de la urea. El boom es el nitrógeno ureico o la urea, que es de 6 a 20 miligramos por decilitro, medible en sangre. Hay una molaridad efectiva, que sería, solamente se tendría en cuenta el sodio. 2 que multiplicar sodio, igual, y el resto prácticamente sobre es la glucosa en equivalente por miligramos por decilitro, sobre simplemente 18. Esa es una efectiva, molaridad efectiva. Y prácticamente la molaridad normal es de 200, puede ser 280 a 295, esa sería una molaridad normal. Por encima de ahí sería un poco más, sería hiperosmolar. Por debajo de ahí sería hiposmolaridad.